Las constituciones tienen por propósito estructurar la relación que existe entre la autoridad y la sociedad. Uno de los puntos más importantes en las constituciones es la definición del régimen político de un país. El Perú tiene un régimen político caracterizado por una importante presencia del poder ejecutivo. Sin embargo, nuestro régimen político incluye la participación decisiva del Parlamento, en particular en los actos de control sobre la conducta que realiza el Poder Ejecutivo. Se dice tradicionalmente que los parlamentos tienen tres funciones básicas: la función de legislación, la función de control, la función de representación. Se obvia en muchos casos que el Parlamento participa, en particular en el régimen político peruano, de una función muy importante que es la función de dirección. El Congreso participa en la dirección de las políticas de gobierno y en la dirección de las políticas de Estado cuando participa en los actos en los que el Poder Ejecutivo tiene algún tipo de capacidad conductora. A propósito de la disolución del Congreso el día 30 de septiembre del año 2019, se ha producido una sucesión de actos protagonizados por el Poder Ejecutivo, en razón de lo cual el Poder Ejecutivo contaba con la posibilidad de dictar decretos de urgencia. Como la Constitución tiene por finalidad estructurar y permitir mínimos de previsión respecto de lo que puede esperar el país, de forma tal que contemos con un grado de estabilidad y de anticipación respecto a lo que debe suponer la orientación de nuestro destino, la Constitución tiene dos normas en las que debe intervenir el Congreso. Una característica primera en la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso es que el gobierno tiene la obligación de exponer ante el Congreso su política general de gobierno. El presidente de la República tiene la atribución de dirigir la política general de gobierno y también la de designar, la de nombrar a los integrantes de su gabinete. Debe definir quién es el presidente del Consejo de Ministros y el presidente del Consejo de Ministros proponerle al presidente de la República quienes integrarán el gabinete. Una vez que el presidente nombra y juramenta al gabinete, el gabinete está expedito para iniciar su acción durante el periodo en el que éste cuente con la confianza del presidente de la República. Sin embargo, la Constitución también obliga al gabinete a contar con la confianza del Parlamento. Ese es un requisito esencial, indisponible por el gobierno. El gobierno no puede prescindir de la obligación que le corresponde y que la Constitución le fija de exponer la política general de gobierno. Esta obligación consta en el artículo 130 de la Constitución. Pero como en las épocas en las que ocurre una interrupción constitucional del periodo legislativo debido a la disolución del Congreso, la Constitución establece en el artículo 135 que una vez que el nuevo Congreso se ha instalado, el presidente del Consejo de Ministros debe concurrir al Congreso de la República para explicar, para exponer los actos del Poder Ejecutivo durante lo que la Constitución denomina el interregno parlamentario. Vale decir, si en el Perú hemos tenido una interrupción constitucional del periodo correspondiente
a el lapso que va entre 2016 y 2021, el día 30 de septiembre, con la disolución en la que el presidente de la República ha invocado la causal de la denegación fáctica que nuestra Constitución establece, se produce a partir del día 30 de septiembre la interrupción del periodo ordinario que iba desde el año 2016 al año 2021, se produce la ruptura del periodo y debe producirse una nueva elección. La nueva elección ocurrió el último domingo del mes de enero del año 2020. La Constitución señala en el artículo 135 que el presidente del Consejo de Ministros y su gabinete deben concurrir al Pleno del Congreso para exponer los actos realizados por el gabinete durante el interregno parlamentario. En este contexto, la pregunta que debe aclararse en una situación que es inédita en la historia del Perú, porque es la primera vez en la que se disuelve constitucionalmente el Congreso y también la primera ocasión en la que luego de la interrupción debe aclararse cuáles son los alcances de la obligación que tiene el presidente del Consejo de Ministros y su gabinete de concurrir al Congreso para exponer la política general del gobierno. Son entonces dos las obligaciones que tiene el gabinete. Una, la de explicar la política general de gobierno y dos, exponer los actos del Poder Ejecutivo durante el interregno parlamentario. Siendo así que la definición de nuestro régimen político está definida y configurada por esta cotitularidad tanto del presidente de la República como del Parlamento respecto de la confianza con que debe contar el gabinete para poder ejercer plenamente sus funciones, dado que el nuevo Congreso ya se ha instalado la tercera semana del mes de marzo del año en curso, del año 2020, debe definirse entonces cómo se va a resolver esta situación que no tiene precedentes. A este fin, lo que corresponde es, primero, esclarecer que son dos responsabilidades que deben empatarse y armonizarse una con la otra. La cuestión entonces será, si existen dos obligaciones, ¿en qué orden será que deben cumplirse? Las dos no se pueden cumplir simultáneamente, porque se trata de dos actos diferentes uno del otro, no se confunden. La política general de gobierno consiste en el marco lógico en el cual van a encajar los actos concretos del Poder Ejecutivo mediante los cuales hace operativa la política general de gobierno. Si el Poder Ejecutivo ha realizado actos durante el interregno, esos no son actos aislados, son actos que se deducen de un plan de gobierno, son actos que son parte de un marco lógico, de un sistema de conducción del país, salvo que entendiéramos que el gobierno puede actuar sin ningún tipo de norte, sin objetivos, sin metas, sin tareas, y por lo tanto que cualquier cosa que hiciera pudiera verse totalmente desvinculada de una visión, de un destino, de metas y de objetivos hacia los cuales el gobierno pretende liderar y dirigir al Perú. Es esta la razón por la que se deduce lógicamente que cuando el gabinete concurre a la sede del Congreso Nacional en virtud de la obligación que tiene de contar con la confianza del Congreso, el primer acto respecto del cual debe pronunciarse el gabinete, en este caso, el gabinete presidido por el doctor Vicente Ceballos Salinas, debe ser ordenadamente exponer primero la política general de gobierno, el marco lógico desde el cual se deducen todas sus acciones,
que es lo que va a permitir que todos los actos durante el interregno empaten con las metas, con los objetivos y con el norte que se había definido el gobierno a través de la dirección que le impone el presidente de la República. Entonces, ante la duda que existe de si durante una situación de disolución del Congreso, cuando se instala el nuevo Congreso, el gabinete solo debe concurrir a exponer los actos del Poder Ejecutivo durante el interregno parlamentario, es cierto, debe hacerlo, eso es innegable, consta en el artículo 135, pero a la hora de concurrir el gabinete, la exposición no puede dejar de tener en consideración la política general que también debe exponer ante un parlamento que no le ha prestado su confianza, en razón de lo cual el gabinete aún no se desempeña desde el punto de vista jurídico plenamente. Su condición está afectada por la ausencia de confianza que el Congreso no le ha prestado y no le ha prestado porque en principio no conoce cuál es el norte que debe seguir el país a partir de la política que dirige el presidente de la República. Entonces, la razón por la cual el orden en el que debe proceder a exponer ante el Congreso el presidente del Consejo de Ministros es una razón que tiene que ver con el marco dentro del cual los actos tienen sentido, tienen lógica y son deducibles. No cabe, por eso, utilizando esta referencia bastante cotidiana, no cabe poner la carreta delante del burro. El que jala la carreta es la política general de gobierno. No cabe hablar de actos desprendidos o desvinculados de un plan dentro del cual estos actos tienen sentido. Esta es la razón entonces por la que cuando se presente el gabinete Ceballos ante el Congreso de la República, deberá tomarse en consideración este criterio de precedencia lógica, de precedencia conceptual, que tiene que ver con el adecuado manejo y gestión del gobierno. A propósito de esta realidad, el presidente del Congreso le solicitó a la Comisión de Constitución del Congreso de la República, presidida por el congresista Omar Chejade, que emita una opinión consultiva en la cual se le pueda explicar a el Congreso, al presidente del Congreso, a la Junta de Portavoces, cómo debe organizarse el debate el día en que concurra el señor Ceballos Salinas con su gabinete, lo cual ocurrirá el día 28 de mayo, 28 de mayo, en horas de la mañana. La opinión consultiva que produjo la Comisión de Constitución y que ha sido aprobada por mayoría en sesión del día martes 26 de mayo, la opinión consultiva en el punto 2 indica que la lógica debe ser que, como el artículo 135 prevé el acto de control constitucional que realiza el Congreso sobre el gobierno, la exposición del presidente del Consejo de Ministros debe empezar con el acto de control y que una vez concluido este, debe procederse a la exposición de la política general del gobierno. Esa respetable opinión me parece que carece del debido fundamento conceptual. Si bien es cierto, la Comisión de Constitución no niega la existencia de ambas obligaciones, cosa que aparentemente sí niega el presidente del Consejo de Ministros, de acuerdo no solamente al oficio que le dirige al presidente del Congreso, en el cual menciona que concurrirá para cumplir con lo estipulado en el artículo 135, esta referencia que se consolida con una intervención periodística que tuvo el propio presidente del Consejo de Ministros indicando que
como el gabinete ha sido preexistente a la designación, al nombramiento, a la elección del nuevo Congreso, no tiene la obligación que está prevista en el artículo 130. Entonces, dado que el presidente del Consejo de Ministros aparentemente niega esta obligación de concurrir para cumplir con lo estipulado en el artículo 130, ocurre que el debate deja de tener una relevancia, como ha señalado algún comentarista, de carácter bizantino. No se trata de una cuestión bizantina ni de un refinamiento o de una exquisitez. Se trata del cumplimiento de dos disposiciones, las mismas que el propio presidente del Congreso, por disposición de su mesa directiva y con acuerdo de la propia Comisión de Constitución, mejor dicho, a solicitud de la propia Comisión de Constitución, ha instado al presidente del Consejo de Ministros para que concurra al Congreso a cumplir con ambas obligaciones. El presidente del Consejo de Ministros, hasta la fecha, solamente ha reconocido una de las dos. Por lo tanto, debo mencionar que lo conveniente desde el punto de vista constitucional sería que cuando se haga presente el gabinete Ceballos, se cumpla con lo estipulado en el artículo 130, de acuerdo a lo que el presidente del Congreso ha instado y lo ha apercibido para que cumpla. El incumplimiento de esta obligación, que, como repito, debe ser anterior a la exposición de los actos del Poder Ejecutivo durante el interregno parlamentario, esta exposición es la que debe dar lugar a la solicitud del presidente del Consejo de Ministros de la confianza parlamentaria. Debe hacer cuestión de confianza, según lo manda también el artículo 130, como consecuencia de lo cual el Congreso votará y a partir de la confianza con que cuente sobre la política general de gobierno, debe empezar a exponer cuáles son los actos concretos que ha realizado durante el interregno en el marco lógico de la política general de gobierno que le aprobara el Congreso en caso que luego de haber solicitado la confianza, éste se la otorgara. Creo que estos apuntes son importantes de tenerlos presente para que se conduzca adecuadamente la relación, la interacción que manda nuestra Constitución que exista entre ambos poderes del Estado. El poder ejecutivo no es omnímodo ni puede actuar arbitrariamente. Debe actuar en concordancia, en armonía y en coordinación con el Congreso. Si no existe una relación de cooperación entre ambos poderes del Estado y el Ejecutivo se exime del cumplimiento del artículo 130, se produciría un acto grave de infracción o de transgresión de la Constitución por incumplimiento de un parámetro elemental del régimen político peruano. El gabinete requiere la confianza del Congreso sobre la política general del gobierno y el gabinete además tiene la obligación de exponer los actos del Poder Ejecutivo durante el interregno parlamentario. Por lo tanto, el día en que concurra, el presidente del Consejo de Ministros debe proceder, en primer lugar, a exponer ese marco lógico con el cual se define la política general del gobierno, de la cual se deducen los actos realizados durante el interregno por el Poder Ejecutivo. Creo que es importante tener presente estas reflexiones y por lo tanto, de alguna forma, en lo posible, subsanar las deficiencias de enfoque que contiene el informe con el que la Comisión de Constitución emite una opinión consultiva en sentido inverso. No cabe realizar ni anteponer el control constitucional si previamente el Congreso no ha cumplido con una función más importante que la del control, que es la función de dirección política, a la que la doctrina italiana le llama el indirizzo político. El Congreso tiene una función directiva. Si no tiene como su correlato un gobierno al que él le ha dado la confianza, no tiene mucho sentido que el gabinete exponga solamente los actos realizados como si estos actos no fueran parte de una política general de gobierno
que se compromete a avalar y a respaldar el Congreso de la República. Espero con estos comentarios haber ayudado a esclarecer algo la relación que debe existir en nuestro régimen político entre el gabinete y el Congreso de la República. Hasta luego.